Hare Krishna, te damos la bienvenida a este capítulo número 29 de este canto 3 del Srimad Bhagavatam en este curso Bhakti Vaibhava Online. Este capítulo se llama El Señor Kapila explica el servicio devocional y puede crear a un tipo de confusión este título porque el anterior capítulo se llamaba Instrucciones de Kapila sobre el servicio devocional. Entonces parece como que estaríamos hablando de lo mismo. Pero no, entendemos de que toda práctica de yoga, una y otra vez el señor Kapila lo afirma, el resultado de toda práctica de yoga es el servicio devocional puro al Señor. En este capítulo entonces el señor Kapila va a explicar a pedido de Devahuti, porque los primeros versos de este capítulo Devahuti hace unas preguntas, es acerca, le pide que describa lo que se llama el Bhakti Marga, o el sendero del Bhakti Yoga, la práctica del Bhakti Yoga. No necesariamente el fin, el servicio devocional, ¿no? Tal como se explicó en los anteriores capítulos. En los anteriores capítulos se describieron los sadhanas, ¿no? Las prácticas recomendadas por aquellos que hacen Ashtanga Yoga, inclusive en el Sankhya Yoga. Aquí Devahuti ya va a preguntar específicamente por el Bhakti Marga, o el sendero del servicio devocional. En un sentido, este capítulo se puede volver mucho más directamente relevante a nosotros como practicantes de la conciencia de Krishna, porque en la conciencia de Krishna nuestro proceso principal es el Bhakti Marga, el sendero del Bhakti Yoga. Por lo tanto, vamos a ver que cuando Kapila describe los sadhana o las prácticas habituales, vamos a ver que son todas muy familiares a aquellas que hacemos dentro de ISKCON o dentro de la conciencia de Krishna. Entonces esto es muy importante diferenciar entre, como se dice siempre, sadhya y sadhana. Los sadhanas pueden ser diversos para llegar a la misma meta que sadhya, que es justamente el servicio devocional a Krishna puro. Uno podría preguntarse, pero en este capítulo al final no se habla de este servicio devocional puro. Es como si nosotros, por ejemplo, hablaríamos, Kapila está hablando de ser médico. En vez de ser un devoto puro, Kapila, vamos a darle cuenta que está hablando de ser médico. Entonces, en este camino para ser médico, primero seguramente hay un análisis, un estudio analítico de todos los elementos que debe conocer un médico. Esto es Sankhya Yoga, ¿no? Esto, todos los órganos del cuerpo, todos los químicos, todos los elementos que tiene el cuerpo, todos los elementos o todas las herramientas que usa un médico. Todo esto es la parte teórica, ¿no? La parte que debe saber un médico. Entonces esta es la primera parte, el Sankhya, pero todo ese estudio es para una meta, volverse médico. Pero ya sabemos, Srila Prabhupada siempre dice que un estudio analítico de la naturaleza del mundo, la naturaleza espiritual inclusive, como se hace en el Sankhya Yoga, sin práctica, queda solamente en el sentido de la especulación mental o la especulación filosófica. No lleva a la meta. Que una persona solamente sepa analíticamente todos los elementos del cuerpo humano, no lo hace médico, simplemente lo hace una persona que sabe todos esos elementos nada más. De la misma manera una persona con Sankhya que sabe, ¿no? que se dedica al Sankhya, al estudio analítico, que sabe todos los elementos, pero no despierta su devoción pura por el Señor, no se transforma en un devoto del Señor, entonces todo su conocimiento es solamente en el plano intelectual. Pero por otro lado, nosotros tenemos que, cuando uno está en la facultad de medicina, no solamente aprende las cuestiones teóricas, sino también hay un montón de prácticas, ¿no? que hacen los estudiantes universitarios de medicina para comprobar todos sus conocimientos. Ellos hacen inclusive pasantías, van a hospitales, inclusive tienen prácticas en la misma universidad. Y todo eso, a pesar de que parece que están en un rol de doctores, un rol de médicos,
aún así todavía no tienen el título de médico, pero están haciendo como si fueran médicos. Esta es la práctica, analogando, es la práctica del bhakti. Todos nosotros estamos haciendo de cuenta externamente con nuestros sentidos, porque la práctica del sadhana, sadhana bhakti, Rupa Goswami la define en el Néctar de Devoción como que es el servicio devocional que se hace con los sentidos. Por lo tanto, en un sentido parece como algo externo, se está haciendo con el cuerpo todo este servicio devocional. Todavía no está despierto en nosotros el servicio devocional, no está el baba despierto. Lleva a eso, pero mientras tanto parece una práctica externa con los sentidos. Ahora bien, si esta práctica que hacen los estudiantes universitarios en la Facultad de Medicina lo haría cualquier joven fuera de la universidad, simplemente imita las actividades que hace un médico. Se pone el guardapolvo, se pone el traje, habla como un médico, da consejos como si daría un médico, pero esa persona no tiene ningún conocimiento acerca de las realidades espirituales que al menos se describen detalladamente en el Sankhya Yoga. Ese médico es solamente un médico de imitación. De la misma manera, en este capítulo se va a describir que la práctica del Bhakti Yoga, sin conocimiento, sin entender la naturaleza espiritual de todos los seres, es una imitación. Directamente, Kapila Dev va a hablar en este capítulo que la práctica de esa manera, sin entender la naturaleza espiritual de todos los seres, la adoración de la deidad sin entender la adoración, la esencia espiritual de todos los seres, es simplemente una imitación de práctica espiritual de devoción. Y todos los rituales que haga esta persona son como ghee que se tira a las cenizas, o sea, no sirve para nada. Inclusive el Señor mismo no acepta nada de eso. O sea que es una práctica que más bien queda en el plano completamente material. Así que, por un lado, nosotros vimos en los anteriores capítulos cómo Kapila Dev habla de los peligros de la Ashtanga Yoga, en el sentido de que el yogi no debe traerse a los poderes místicos. En este capítulo, como se describe el Bhakti Marga, va a hablar de los peligros, ¿no?, de que puede suceder en este sendero del servicio devocional con respecto a cómo quedarse estancado en este servicio devocional, ¿sí? Y entonces va a dar varias pautas en este capítulo de Kapila Dev para que no suceda eso. Pero esa es la primera pregunta que hace Devahuti en este capítulo. La primera pregunta es que describa este Bhakti Marga. Kapila lo describe, vamos a ir explicando algunos aspectos en esta clase acerca de esto. Y luego también le pregunta a Devahuti acerca del factor tiempo, que desarrolle cómo actúa más el factor tiempo. ¿Qué significa esta pregunta? Es una pregunta interesante. Con esta pregunta Devahuti quiere de alguna manera incentivar, animar, ¿no?, a que aparezca el desapego. Cuando uno habla de las actividades del factor tiempo, automáticamente se debe despertar en uno algún desapego. Es como decir, si hablamos, por ejemplo, de la temporabilidad de nuestros logros mundanos, la temporabilidad de nuestra existencia en este mundo material, de alguna manera u otra debe animarnos a no estar tan apegado a las creaciones que vamos haciendo, ¿no?, que van sucediendo en esta vida, a las relaciones, a las creaciones, a los productos que nosotros vamos teniendo, a las riquezas y a todos los apegos que tenemos. Si nosotros analizamos la temporabilidad de todos estos aspectos, naturalmente se despierta en nosotros un poco de desapego acerca de esas cosas. ¿Para qué apegarse a algo que vamos a abandonar? Entonces Devahuti pregunta, no quiere que Kapila desarrolle este asunto del factor tiempo para ayudarla a ella a desapegarse, porque el desapego
es clave en el Sankhya Yoga. Nosotros en el capítulo 26, en el texto 72, ahí se explica que en este Sankhya Yoga es esencial 3 aspectos: la devoción, el conocimiento y el desapego. Esos son los 3 aspectos importantes que deben estar, ¿no?, que deben adornar cualquier práctica espiritual. Por lo tanto, acá ya se habló acerca de devoción, se habló acerca de conocimiento también de nuestra posición en este mundo material. Se va a hablar en este capítulo también más de devoción, pero también queremos algo que nos anime a este desapego. Y uno de los aspectos más disparadores de desapego en este mundo material es la acción del tiempo. Y eso es más o menos lo que vamos a ir discutiendo en esta clase. Entonces, este capítulo lo dividimos en las siguientes partes. La primera parte, obviamente los versos 1 al 5, son las preguntas estas que hace Devahuti. Luego Kapila describe el Bhakti Marga, en diferentes modalidades. Va a describir cómo se hace este sendero de Bhakti y va a describirlo también cómo se hace en diferentes modalidades y cómo se debería hacer en la forma pura. Recuerden, Anya Virajita Yunyan, hay una manera de hacer puro el servicio devocional, y aquí Kapila Dev lo va a describir también, lo va a diferenciar con otras formas de hacer Bhakti que no son tan puras. Luego va a describir de los versos 15 al 18 cuáles son las prácticas devocionales que hay que hacer. O sea, en un sentido son las prácticas devocionales esenciales. Nosotros entendemos que en el Néctar de la Devoción, Rupa Goswami habla acerca de estas prácticas devocionales esenciales cuando habla de los 5 procesos más poderosos, a pesar de que él también enumera 64 formas de ejecutar servicio devocional. Aquí Kapila Dev va a hablar acerca de, resumiendo, 4 aspectos importantes, ¿no?, 4 prácticas importantes que debe tener sí o sí en cuenta un practicante en el sendero del Bhakti. Luego, los versos 19 al 20, se va a hablar de los resultados de practicar Bhakti Yoga. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cómo sabemos que realmente hicimos el Bhakti de una manera correcta? ¿Qué resultados obtenemos en nuestra vida? Es un interesante análisis para saber si realmente estamos haciendo las prácticas como corresponde. Y luego hay una serie de versos del 21 al 27 que tienen que ver cómo el devoto trata a los demás. Un aspecto muy importante, porque es ahí donde describíamos que si los resultados de practicar Bhakti Yoga no nos lleva a un trato adecuado con todas las demás personas, significa que nuestra práctica no está bien hecha. Hay algo que está fallando ahí. Entonces vamos a analizar algunos aspectos de esto. Para analizar más en profundidad de cómo el devoto trata a los demás, en los siguientes versos, en la siguiente sección, del 28, ¿no?, en adelante hasta el 34, Kapila Dev define las variedades de entidades vivientes. De esta manera se puede diferenciar cómo trata un devoto a las diferentes entidades vivientes, con qué discriminación las trata. Luego hay una sección donde Kapila concluye esta etapa, concluye el asunto de estas prácticas devocionales, y luego pasa en los últimos versos de este capítulo a analizar los efectos del factor tiempo, que era una de las preguntas que hizo Devahuti al comienzo. Bien, entonces vamos a comenzar. Primero, como dijimos, con respecto a las preguntas de Devahuti. Devahuti pregunta: mi querido señor, has explicado ya de modo muy científico
las características del espíritu y de la naturaleza material total según el sistema de filosofía Sankhya. Ahora te pediré que me expliques el sendero del servicio devocional, que es el fin supremo de todos los sistemas filosóficos. Aquí Devahuti ya estaba muy claro con respecto a cuál es el fin de todos los senderos, ya tuvo su dosis de explicación filosófica con Kapila Dev, ahora quiere cómo se hace el sendero del servicio devocional, como decíamos anteriormente. Entonces, en los versos 6 al 14, Kapila Dev va a hablar acerca de cómo se realiza el Bhakti Marga, el sendero del Bhakti Marga, en diferentes modalidades, que hay posibilidades de desarrollarlo en distintas modalidades, y de acuerdo a las modalidades, los ejecutores, bueno, son un poco diferentes. Se va a hablar de los ejecutores en la modalidad de ignorancia, en la modalidad de la pasión y en la modalidad de la bondad. Una persona en la modalidad de ignorancia, bueno, en el verso mismo va a hablar, es un servicio devocional donde la persona sigue conservando muchos anartas de envidia, orgullo, es violenta, es separatista. La palabra separatista se repite prácticamente en las tres modalidades. Una persona que desarrolla servicio devocional en cualquiera de las tres modalidades se le atribuye el término de separatista, al menos en español. En sánscrito la palabra es vinadrik, al menos para cuando se describe el que está en la modalidad de ignorancia. Y para la pasión y la bondad, la palabra que utiliza para el término separatista es pritak baba. Srila Prabhupada dice que hay que entender muy bien qué significa este término separatista, especialmente para que no se lo entienda como lo entienden los mayavadis. Los mayavadis creen que el término separatista, que el servicio devocional separatista, es porque nos estamos creyendo que no somos uno con el Señor Supremo. Obviamente que no ese es el punto. Si la Prabhupada dice que separatista significa que nuestros intereses, no nuestra esencia es uno con el Señor, sino que nuestros intereses están separados de los del Señor. Recuerdan que cuando vimos en el anterior capítulo, cuando Kapila analiza lo de la fusión lina, ¿no? La lina de sánscrito, la fusión de la entidad viviente, la fusión tiene que ver con la mente, tiene que ver la fusión mental, es decir, nuestros deseos se transforman en los deseos del Señor Supremo. Nuestros intereses ahora son los intereses del Señor Supremo. Eso es lo que es verdadera fusión. Por lo tanto, separatismo significa que los intereses son otros. A veces nosotros en nuestra vida cotidiana consideramos un separatista alguien que hace, que no se relaciona o que no sabe trabajar junto con otros, o que hace sus proyectos separados, que hace sus grupismos, separándose de otros grupos. Es una definición, digamos, más vulgar, no tanto desde el punto de vista trascendental filosófico, pero aún así esa definición también está relacionada, esa definición así coloquial, está relacionada con justamente la raíz del problema, que es que nuestros intereses no están unidos con el del Señor. Uno podría decir, bueno, pero ¿cuál es el problema de hacer mi propio grupo o mi propia organización o mi propia institución si es para servir al Señor Supremo? Mis intereses siguen siendo igual de servir al Señor Supremo. Ahí no me estoy separando de los intereses del Señor Supremo. Pero los intereses del Señor Supremo no es necesariamente solamente que sirvamos al Señor independientemente. El Señor desea que todas las entidades vivientes lo sirvan a Él en forma cooperativa. Es un deseo también del Señor. O sea que la mentalidad de servirlo individualmente al Señor y no en cooperación con otros, ciertamente que es una mentalidad
Pritak Baba. Por eso Srila Prabhupada, hay algunas citas interesantes de Srila Prabhupada, que habla que el yoga individual realmente no es una conexión completa con la Suprema Personalidad de Dios. En el libro Fundador Acharya, el último libro, publicación del GBC, llamado Fundador Acharya, escrito por Surasya Ravindra Swarup, en la página 62 él dice lo siguiente, citando a Prabhupada inclusive. Dice, por medio del Bhakti nos volvemos cada vez más integrados en la divina sociedad, más cerca de Krishna y más cerca de sus compañeros. Y al mismo tiempo, tratamos de llevar a los demás con nosotros. Está definiendo aquí Ravindra Swarup que el Bhakti lo que nos anima justamente es una integración, no una desintegración o una aislación. Porque en definitiva la meta de la vida es trabajar en conjunto con todos los devotos para servir al Señor en el mundo espiritual. Srila Prabhupada dice, y este es el más elevado yoga. Dijo Srila Prabhupada en 1968 en San Francisco, este asunto de estar junto con otros trabajando para Krishna. Srila Prabhupada dice, si empujas este movimiento de conciencia de Krishna, entonces estarás realizando el tipo más elevado de yoga. No se dejen engañar por los así llamados yogas. Esto es yoga. Yoga significa cooperación. Cooperación con el Supremo. A veces nosotros entendemos la palabra yoga como unión con el Supremo. Unión ya sería ¿cómo se llama? Una definición bastante impersonalista de yoga, porque unión parece como fusión. Entonces a veces nosotros decimos, bueno, no es unión, es reunión con el Señor Supremo, en un sentido de mantener nuestras individuales. Pero aún así esa definición de reunión con el Señor Supremo, como diciendo que esto es yoga, es incompleta, porque una reunión con el Señor Supremo puede ser individual. El verdadero yoga es que nos lleva a cooperación con el Señor Supremo. Porque como dijimos anteriormente, la verdadera conexión es cuando los intereses del Señor son nuestros intereses también. Y los intereses del Señor es que todas las almas condicionadas cooperen en su servicio devocional. Que trabajen juntas para el servicio devocional de Él. Así que Bhakti, sigue diciendo Ravindra Swarup allí, Bhakti es el yoga de la cooperación. De todas las sociedades espirituales en este mundo, el movimiento de Sankirtan es el que nos lleva más plenamente a esta cooperación trascendental. Así que acá nosotros tenemos un movimiento, Srila Prabhupada nos dio un movimiento que nos ayuda, nos incita a trabajar de esta manera, a que podamos amoldar nuestros intereses particulares o sacar nuestros intereses particulares para trabajar bajo el interés de Krishna. Y el verdadero interés de Krishna es esta cooperación. Ya que Sankirtan es el Yuga Dharma para esta era de riña, vamos a volver al reino de Krishna, no como individuos aislados, sino todos juntos. Y Prabhupada dice, una vez dijo, vamos a tener otro ISKCON allí. En el sentido de cómo el Bhakti tiene que ver justamente con estos intereses. Así. O sea que la palabra separatista, de alguna manera, tiene que ver también con esa definición que a veces nosotros damos de un devoto aislado que quiere hacer su propio proyecto sin cooperar con los demás. En un sentido también tiene que ver con eso. Y esto tiene que ver entonces que si una persona quiere hacer su servicio devocional de esta manera, es alguna de estas tres. Es en ignorancia, pasión o bondad. Si es en ignorancia, va a ser un devoto que va a querer hacer su propio proyecto, pero por envidia, con ira, criticando a los demás, ¿no? Lujuria, como dice aquí, con orgullo. Eso sería una persona haciendo su propio servicio devocional,
aislado con el Señor Supremo, ¿no? Pero bajo la modalidad de ignorancia. En cambio, una persona también Pritak Baba, separatista, que quiere hacer su propio proyecto devocional sin cooperar con todos los demás devotos. Estamos haciendo una analogía para entender más el concepto, darle de este enfoque. Pero que está en la modalidad de la pasión. Quizás no es iracunda y no es envidiosa, pero lo hace, este asunto de separarse y hacer su propio proyecto, por un beneficio material. Prestigio, ¿no? Dice aquí. Algún disfrute material, por fama, por opulencia, ¿no? Cuando uno desarrolla el servicio devocional de esa manera, su mentalidad está su servicio devocional es en la modalidad de la pasión. Y puede ser que haya otros que realmente no les interese el beneficio material, inclusive que tengan un buen carácter, ¿no? Que no estén en la modalidad de ignorancia, que sean de mal carácter, iracundos, envidiosos, que sean personas realmente puras, que desarrollen su servicio devocional, aún así, Pritak Baba, separados, ¿no? De todos los devotos, porque buscan su liberación. Por eso dice, aquellos devotos que karma nirharan, se quieren, ¿cómo se llama? Liberar. El verso dice de las embriagueces de las actividades fructivas, o sea, de los resultados de las actividades fructivas, ¿no? Son devotos que dicen, no, por favor, no quiero meterme con ISKCON y todos sus problemas y todo el trabajo y todo el dolor de cabeza, quiero liberarme, no quiero, ¿no? Y hacen sus servicios devocional, Pritak Baba, separado de los intereses del Señor Supremo, ¿no? Pero hacen las prácticas devocionales, pero solamente para alcanzar la liberación de ellos mismos. Entonces su servicio devocional está en la modalidad de la bondad. Y estos siguen siendo Pritak Baba y no todavía llegan al punto de estar bajo los intereses que el Señor Supremo quiere, siempre están con sus propios intereses, por lo tanto no se puede considerar esto el servicio devocional puro. Este es el primer análisis que hace aquí el señor Kapila acerca de los distintos los estados bajos del servicio devocional, en la ignorancia, en la pasión, en la bondad, y justamente va a definir en el verso 11-12 cuál es el servicio devocional que se hace sin mezcla de las modalidades. Él lo define así: el servicio devocional sin mezcla se manifiesta cuando la mente del devoto se ve atraída tan pronto como escucha el nombre y las cualidades trascendentales de la Suprema Personalidad de Dios que reside en el corazón de todos. Como el agua de Ganges, que de modo natural fluye hacia el mar, ese éxtasis devocional fluye hacia el Señor Supremo sin que ningún condicionamiento material lo obstaculice. El devoto puro, esta persona, no acepta ninguna clase de liberación, ni Salokya, ni Sarsti, ni Samipya, ni Sarupya, ni Ekatva. No busca la liberación. Ni siquiera si se le ofrece la Suprema Personalidad de Dios. Así que aquí vemos cómo se vuelve a redefinir el servicio devocional puro como lo que nos presentó Rupa Goswami en su Bhakti Rasamrita Sindhu. Vamos a ver, vamos a descubrirlo a Rupa Goswami, las fuentes de donde él escribió su néctar, su Bhakti Rasamrita Sindhu, y también vamos a descubrir las fuentes con las que escribió el Upadesamrita, porque vamos a ver que en estos versos se describen varios aspectos, Kapila describe varios aspectos que Rupa Goswami luego los escribe en su Upadesamrita. Entonces, estos son los primeros versos que describe Kapila acerca de, le advierte a Devahuti que puede desempeñarlo en tres modalidades, este servicio devocional, que mejor desempeñarlo sin mezcla, y luego se va a desarrollar un poquito más qué significa trabajar para llegar a metas más elevadas. O sea, el punto es que todo el mundo muchas veces desarrolla servicio devocional bajo las modalidades porque justamente ya está bajo las modalidades de la naturaleza. Muy difícilmente alguien pueda
desde las modalidades de naturaleza ya hacer el servicio, inmediatamente hacer el servicio devocional sin mezcla. Pero lo importante es que la motivación final sea pura. El punto aquí que se cuestiona, o que Kapila Dev cuestiona, no es tanto el asunto de que estamos influidos por las modalidades, sino que nuestra motivación final sea liberarnos de estas modalidades. En cambio, una persona que desempeña su servicio devocional en cada una de estas modalidades, se justifica a sí misma en cada una de esas modalidades, y se estanca en cada una de esas modalidades. Y este no es un servicio devocional sin mezcla, obviamente, porque la motivación es impura. Entonces aquí tenemos, otra vez volviendo a la definición de Rupa Goswami, Anya Vilayita Shunyam. El punto no es que quizás no tengamos deseos en esta etapa del servicio devocional de fama, o que no nos enojemos nunca, que a veces no tengamos alguna envidia, o que a veces no busquemos liberación. Que estas son las consideraciones que puede haber en un servicio devocional de acuerdo a las modalidades. El punto es que entendamos, Anya Vilayita Shunyam, que nuestra motivación más importante, más allá de estas que aparecen por estar bajo la modalidad de la naturaleza, sea el servir al Señor y el acoplarnos con los intereses del Señor más que con los intereses nuestros, a pesar de estar cubiertos por las modalidades. Este aspecto de la pureza en nuestro servicio devocional se va a identificar mucho en cómo nosotros vamos a tratar a los demás. Por eso que eso lo va a describir luego Kapila Dev en este mismo capítulo. Pero antes que eso, Kapila Dev va a hablar acerca ahora de las prácticas devocionales. La siguiente sección, de los versos 15 al 18, Kapila Dev va a hablar de las prácticas devocionales que hacen cualquier persona, en cualquiera de las modalidades. Esto está hablando ya del sendero, del Bhakti Marga, y va a hablar de, al menos lo que pudimos resumir, de los versos 15 al 18, va a hablar de 4 actividades generales que sí o sí se identifica a alguien que está en el Bhakti Marga. Alguien que está en el Bhakti Marga se le identifica por 4 aspectos. El primero, Kapila Dev dice, que desempeña sus deberes prescritos sin excesiva violencia. Primero que todo, una persona que practica servicio devocional es atihimsa. Atihimsa es una palabra interesante, no significa ninguna violencia, significa la menor violencia posible. Es una persona que está en el mundo, no es un jainista, ¿no? O alguien así que hasta se pone un barbijo para, ¿no? Y se cuida de cada aspecto, ya es un fanático de la ahimsa, sino que se cuida al menos porque sabe que en este mundo, Shivasya, Jivo, Jivanam, ¿no? Una entidad viviente es víctima de otra entidad viviente en un sentido, ¿no? Todos estamos respirando y cuando respiramos matamos otras entidades vivientes. Es inevitable aquí, caminamos, matamos, comemos, tomamos. Entonces el devoto desempeña sus deberes prescritos, no se abstiene de hacerlos por problemas de violencia, desempeña sus deberes prescritos tratando de hacerlo de la manera menos violenta posible. Ese es el primer aspecto con que se identifica a alguien que está en Bhakti Marga. El segundo aspecto es que se dedica a la adoración de las deidades. ¿Sí? Es un aspecto importante. Rupa Goswami dice que es una de las 5 formas más poderosas de servicio devocional. El devoto adora, y no solamente como hace el yogi en su concentración en la mente, dentro, adora a la deidad, sino que el devoto tiene estatuas, dice, ¿no? El verso. Habla de murtis, ¿no? Hace adoraciones, hace rituales externos de adoración, ¿no? Rituales que son visibles. Por eso Prabhupada habla acerca de ceremonias en las mezquitas, en las iglesias, en los templos. Esas ceremonias donde se ve un tipo de formas de rituales que se ven externamente, ¿no? Donde hay hay aspectos sagrados a considerar. Alguien puede decir, bueno, pero quizás en esta religión no hay una deidad, ¿no? Como nosotros la adoramos dentro del Vaishnavismo, el Archa.
pero hay aspectos que son sagrados, que la hostia, esto, lo otro, hay aspectos que son sólidamente, digamos, visibles y que uno le debe un respeto especial. Así que siempre en todas las religiones hay aspectos que son sagrados, que uno los considera como que tiene ciertas reglas y regulaciones para tratar con eso. No existen religiones donde no hay nada sagrado. Algunos pueden decir, los protestantes no tienen nada sagrado. Pero si uno, la Biblia de ellos no se la puede, ¿cómo se llama? Usar de manera indiferente. ¿No? La Biblia para ellos es un aspecto sagrado, las palabras. ¿No? Así que todas las religiones tienen su aspecto sagrado, su forma de adoración, archana, ¿no? Y esto es parte del Vaishnavismo, parte del sendero del Bhakti, que tiene algo sagrado. Los Mayavadis muchas veces no consideran nada sagrado. Ni siquiera la adoración de la deidad. Para ellos es todo mundo material. El devoto no, tiene sus aspectos de veneración, sus aspectos que lo vinculan con el Señor Supremo. Así que se describe de los versos 15 al 18, dice aquí, regularmente el devoto debe ver mis estatuas en el templo, tocar mis pies de loto, ofrecer oraciones y artículos de adoración. Debe verlo todo con espíritu de armonización desde el plano de la modalidad de la bondad. Así que este es uno de los primeros aspectos, la adoración de la deidad, de ver escrito sin excesiva violencia. Y luego, en los siguientes versos, habla mucho, varios versos habla de las relaciones adecuadas, cómo se relaciona un devoto, qué son las relaciones que valora, de qué manera debe relacionarse con cada uno de diferentes personas que están en diferentes niveles espirituales. Habla mucho del respeto por los acharyas, por los maestros, de ser amistad con devotos del mismo nivel, de ser compasivo con otros, de evitar a los infieles, todas consideraciones que nosotros ya hemos leído anteriormente, hemos estudiado en el Upadesamrita. Se repiten varios de estos aspectos, pero sí, el devoto se cuida en las relaciones. O sea que es un aspecto importante. Él diferencia y sabe cómo potenciar esas relaciones. El devoto no es una persona que es aislada, que es autista o que se relaciona con todo de la misma manera, sino que tiene valoración de las diferentes relaciones. Así se identifica un devoto y así él practica también su servicio devocional, porque la práctica del servicio devocional también tiene que ver cómo uno se relaciona con los maestros, con los iguales, con los inferiores y con los infieles. Así que aquí nos anima Kapila a saber relacionarnos, cómo se relaciona uno en el sendero del Bhakti Marga. Y por último también habla, un aspecto muy importante que todo devoto es conocido, es por su práctica de escuchar y cantar. El verso 18 dice, el devoto debe tratar de escuchar siempre acerca de temas espirituales y debe emplear siempre el tiempo en cantar el santo nombre del Señor. Así que aquí tenemos otra de las prácticas importantes. También se describen en estos versos varias actitudes que debe tener un devoto, la paciencia, ser sencillo, no ser envidioso, y hay varios aspectos que tienen que ver con la actitud para desempeñar después todas estas prácticas devocionales de una manera correcta, como habla Rupa Goswami, ¿no? Utsaha Nishchaya Dairya, en su verso 3 del Upadesamrita. Entonces, si uno desempeña estos deberes prescritos, estas prácticas devocionales que describimos aquí, correctamente, como se deben realizar, tratando con la motivación, como dijimos anteriormente, con la motivación pura, con la motivación sin pritak baba, sin separatismo, si uno realiza de una manera correcta, entonces el resultado natural se describe en los versos 19 y 20. Kapila va a describir entonces estos resultados, que es, primero que todo, que de una manera natural, ya casi dice casi como un imán, se da otra analogía aquí,
La analogía es como el carro del aire que transporta un aroma desde su origen y cautiva inmediatamente el sentido del olfato, ¿no? Como algo muy natural. Si uno se dedicó a estas prácticas devocionales como algo muy natural, uno se va a atraer naturalmente a todo lo relacionado con Krishna. Especialmente, ¿no? Dice aquí, aquel que se ocupa constantemente del servicio devocional en el proceso de conciencia de Krishna puede cautivar al alma suprema que está presente por igual en todas partes. Uno se empieza, dice, siente una atracción inmediata por mí con tan solo escuchar mi nombre y escuchar acerca de mis cualidades trascendentales. Uno escucha acerca del Señor e inmediatamente hay atracción, ¿no? Hay sentimiento detrás de eso, ¿no? Para una persona que escucha a Krishna, que escucha el Mahamantra Hare Krishna y no es devota, es simplemente un conjunto de palabras extrañas. Pero para un devoto que ha practicado bien su servicio devocional, cuando él de pronto escucha el Mahamantra de Krishna o historias acerca de Krishna, a pesar de que parecen historias muy simples, algo en el corazón sucede y es un sentimiento de atracción por esa suprema personalidad de Dios. Esa atracción por la suprema personalidad de Dios es el resultado correcto, es la, digamos, la forma de darnos cuenta que estuvimos haciendo más o menos adecuadamente nuestras prácticas devocionales. Y el otro resultado, son dos resultados que se obtienen, al menos que aquí describe Kapila Dev. A veces uno se pregunta, nosotros no podemos determinar el avance de los demás, no sabemos nunca quién está avanzado o no. Sí se puede determinar. Hay síntomas con los cuales se puede determinar quién ha practicado bien su servicio devocional para obtener los resultados correctos y quién no. La persona que se sienta atraída al Señor por simplemente escuchar acerca de Él, siente atracción. Entonces, si alguien están hablando de Krishna y no se siente atraído, se aburre con que alguien hable de Krishna, significa que su práctica devocional no está muy correcta. Como dice el Bhagavatam, los resultados de los deberes prescritos son sentir atracción por los mensajes del Señor. Si uno desempeña sus deberes y no desempeña sus deberes inclusive devocionales y no siente de nuevo atracción por el Señor, algo está haciendo mal. Y el segundo resultado que debe tener una persona que está practicando correctamente su servicio devocional es que comienza a ver a Krishna en todo. Dice, puede ver al Señor presente en toda esta manifestación, no solamente en la manifestación material, sino también en cada una de las entidades vivientes. Por eso, luego en los versos 21 al 27, ahí Kapila Dev va a comenzar a hablar acerca de los aspectos de cómo, si la persona realmente tiene esta visión, cómo trata entonces el devoto a los demás. El devoto puede ver la esencia, puede ver al Señor Supremo en todos, entonces tiene una manera particular de tratar a los demás. Y esto lo va a describir aquí. Y Kapila Dev va a describir en estos versos 21 al 27 que justamente el que no trata a las entidades vivientes de esta manera es porque su práctica devocional fue solamente una imitación. Estos versos están los famosos versos donde habla muy duramente Kapila Dev de aquel que se desempeña o ejecuta la adoración de la deidad en el templo, pero no respeta a las otras entidades vivientes, no puede ver, ¿no?, al Señor Supremo también en cada una de las entidades vivientes. Su adoración de la deidad es una simple imitación y cualquier sacrificio que haga, ¿no?, es como verter ghee en las cenizas. Inclusive Krishna se vuelve muy duro con eso y dice, ni yo acepto esas oblaciones. Así que aquí tenemos una comprobación, ¿no? Sabemos que un devoto no está avanzando porque no porque hace sus prácticas devocionales. Las prácticas devocionales, en un sentido, entonces, no son prueba de avance espiritual. La prueba de avance espiritual es cómo él trata a los demás. Entonces, un criterio muy importante
que Kapila nos está mostrando en este capítulo que nosotros deberíamos tener en cuenta. Cómo trata un devoto a los demás es el resultado de su avance en las prácticas devocionales que él ejecuta. Si nosotros creemos que la adoración en sí misma es síntoma de devoción, la adoración a la deidad es síntoma de adoración, inclusive aunque uno la desempeñe por mucho tiempo, estamos teniendo una consideración niyamaraja, en el sentido de que creemos que la misma actividad es la purificatoria. Hacemos las cosas por hacerla y no con el resultado. Srila Prabhupada es muy fuerte también, acompaña estas declaraciones de Kapila, por ejemplo, dice que la adoración de la deidad, ¿no? O sea, esto de manera práctica, dice que ¿qué implica la adoración de la deidad? Implica distribución de prasada. La adoración de la deidad, como Prabhupada dice, el asunto de tener el templo privado, mi adoración privada, mis shilas y todo eso, no hace a una persona pura devocionalmente, porque la finalidad de esa adoración es justamente ver a todos, ¿no?, como seres espirituales. Esto lo dice aquí en el verso 24. Mi querida madre, aunque adore con los rituales y los utensilios adecuados, la persona que ignora, o sea, que tiene el plato de puya más lindo que compró en Brindavan, y tiene las shilas más lindas, ¿no?, y las deidades más bien pintadas. La persona que ignora que estoy presente en todas las entidades vivientes, nunca me complace con su adoración de mis deidades en el templo. Este es un aspecto muy importante. Cuánto nosotros en nuestra adoración estamos considerando también que parte de esa adoración es el respeto por todas las entidades vivientes. Srila Prabhupada dice en el significado, justamente de este verso, del verso 24, que adoración de la deidad implica distribución de prasada. ¿Qué significa esto? Significa que debe haber una relación con las demás personas en esta también adoración de la deidad. La adoración de la deidad solitaria no es síntoma de que no podemos comprobar realmente que estamos avanzando en la vida espiritual. Debe haber compartir luego eso, ¿no?, con todas las demás personas. Entonces, así como nosotros decíamos al principio, que Kapila habla de los peligros de los yogis, los siddhis, los peligros también de los yanis, que solamente se dedican a la especulación mental sin cambiar la actitud hacia el servicio devocional, también hay peligros en el Bhakti Marga, que son el asunto de volver nuestras prácticas devocionales rituales, sin sentido, Nyamaraja. Es un peligro que Rupa Goswami también lo expresa en el Upadesamrita. Ahora bien, la adoración, si la adoración a Dios implica que tenemos que ver también a Dios en las entidades vivientes, ¿significa acaso esto que nosotros debemos hacer lo mismo que estamos haciendo en la adoración de la deidad, también hacer esa misma forma de adoración a las entidades vivientes? O sea, es decir, mirar a Dios en las entidades vivientes implica que también vamos a llevar toda la parafernalia y todos los sistemas de adoración que hacemos a la deidad hacia las entidades vivientes. No. Esto es lo que los mayavadis nos quieren hacer entender, ¿no? Cuando ellos hablan del Daridra Narayan, o el Narayan pobre, ellos dicen que los sannyasis mayavadis son Narayan, pero están con poca indumentaria, ¿no? Son pobres, Daridra. ¿Bien? Pero debemos adorarlos como si fueran Dios. No. Esto no es la noción que Kapila Dev nos quiere presentar aquí. Por eso que él va a presentar en los siguientes versos, luego del 27, una sección de versos donde habla de todas las variedades de entidades vivientes y cómo
se debe respetar. Por lo tanto, si hay variedad de entidades vivientes, inclusive le da Kapila, no solamente que hace variedades, sino también les da jerarquía a las entidades vivientes, a las entidades vivientes corporificadas. Darle jerarquía significa que hay unas mejores que otras, por lo tanto, nuestro trato debe ser diferente. Así que la adoración de los demás se define de una manera. Hay una forma de adorar a los demás. Srila Prabhupada dice en el verso 27, que dice, se explica también que los métodos para adorar al alma individual son, así como nosotros tenemos métodos para adorar a la deidad, que son a través del arti, la puya, el baño, abhishek y diferentes procedimientos. De la misma manera hay una forma de adorar a la entidad viviente. Esta forma, prepárense en cuál es el plato de puya para adorar a la entidad viviente. El plato de puya debe estar con los elementos que son dana, caridad, mana, respeto, y maitria, amistad. Y algo diferente, por ejemplo, en la adoración de la deidad, nosotros siempre tenemos más o menos la misma parafernalia para adorar a todas las deidades. Pero a las entidades vivientes, dana, dana, mana y maitria son diferentes de acuerdo a las entidades vivientes. Hay una cosa que sí es igual y es la visión, el chakshusha avinena. Avinena chakshusha es visión, avinena es ecuanimidad. O sea, nosotros no debemos tener como una enemistad por alguna entidad viviente en particular, ni una amistad con otra entidad viviente, como decir, ay, las vaquitas, son del mundo espiritual, y los perros son no sé qué. No. Ahí tiene que haber una visión ecuánime. Pero el trato, como decíamos anteriormente en otras clases, debe ser diferente. Dana, mana, el respeto debe estar con todos. Esta visión ecuánime debe estar con todos. Pero el maitria es lo que cambia, que es la amistad. Las formas de hacer amistad con los diferentes tipos de entidades vivientes. Por eso Srila Prabhupada habla en un significado acerca, por ejemplo, el asunto de cómo tratar a los perros y los gatos. En el sentido, él critica el asunto de que por una cuestión de decir, yo soy muy espiritual, veo a Krishna también en los perros y en los gatos, a pesar de que otras personas no lo vean y los echen por ahí, yo amo también a los perros y los gatos, por eso los pongo adentro de la casa, y duermen conmigo en la cama. No, eso no es una expresión de apropiada adoración a otra entidad viviente o de una apropiada expresión de ver en otra entidad viviente a Krishna, porque no estamos discriminando de acuerdo a la posición que está esa entidad viviente. Esta no es la manera en que actúa un devoto sin discriminación con respecto a qué entidad viviente se está adorando. La adoración debe ir de acuerdo a la entidad viviente que es. Por eso es que, de alguna manera, Kapila hace jerarquías de entidades vivientes. Es por justamente eso. Si no, él hubiera dicho, todas las entidades vivientes merecen el mismo respeto y listo. Pero no, hay una actitud que se debe tener en cuenta con respecto a esto. Entonces, bueno, una vez que hace este análisis con respecto a la visión de las entidades vivientes, lo más importante es que cuando la visión ecuánime también significa, de todas las entidades vivientes, significa no un enfoque separatista. O sea, enfoque separatista significa que yo tengo mis gustos, de que ciertas especies de vida son de mis gustos, los delfines son de mis gustos, las vacas son de mi gusto, pero para comérmela. No es, eso significa una visión separatista, no ecuánime. Cuando hablamos de ecuanimidad significa la misma visión que tiene el Señor Supremo. La misma visión con que vería el Señor Supremo a las entidades vivientes la tenemos nosotros.
pero los tratos obviamente que nosotros tendríamos serían diferentes. Entonces, luego de analizar esto, Kapila da algunas conclusiones, luego de analizar los diferentes tipos de entidades vivientes. En los versos 35, 36, da algunas conclusiones acerca de todo este aspecto. Kapila Devi dice en el verso de 35, mi querida madre o hijo de Manu, el devoto que pone en práctica de esta manera la ciencia del servicio devocional y el yoga místico puede alcanzar la morada de la persona suprema simplemente por este servicio devocional. En este verso se hablan de dos senderos. En el mismo verso se hablan de dos senderos. Si se fijan en el sánscrito dice Bhakti Yogash Cha Yogash Cha. Significa que ya sea por medio del Bhakti Yoga o por medio de la Astanga Yoga, entonces la meta es la misma. Por lo tanto, no hay diferencia en lo que hay que conseguir. Así que así termina esta parte de Kapila, y ahora pasa Kapila a describir otro de los aspectos que preguntó Devahuti al comienzo de este capítulo, que es acerca del efecto del factor tiempo. Recuerden que Devahuti había preguntado esto para animarla a ella al desapego. Y ciertamente que hablar del tiempo, hablar de la muerte, hablar de la temporalidad de esta existencia material, de nuestras relaciones, de nuestro cuerpo, de nuestra salud, ¿no? de nuestras posesiones, y hablar de todas esas cosas anima de alguna manera a desapegarse. En realidad, la lucha con el tiempo es una lucha que ya está perdida de antemano. Si uno analiza, digamos, objetivamente los aspectos de luchar contra el tiempo, uno sabe que está yendo a una lucha, está yendo a un ring donde va a ser golpeado severamente. Todos saben, si se analiza bien, que el contrincante con quien nos estamos enfrentando es invencible. Cualquier persona puede decir, no, pero no hay persona de aquí que pueda decir en este mundo, no, pero yo voy a ser eterno. No hay manera. Está loca, o no está pensando bien en lo que está pasando, o trata de olvidar al contrincante, ¿no? A veces sucede eso, uno entra al ring, pero no mira al contrincante, ¿no? Que es el factor tiempo. Simplemente hace sus asuntos esperando que en algún momento el contrincante lo golpee y muera. Otro de los aspectos de este factor tiempo, que supone algo muy duro para la entidad viviente, es que no hace diferencia entre amigos y enemigos. Por más que uno sea una buena persona, muy amable con todos, de todas maneras el tiempo actúa también. Esto se describe en estos versos. Es muy duro este factor tiempo. Y por supuesto, hablar de este factor tiempo, o ya estar un poco consciente de este factor tiempo, no, da temor a todo el mundo. Pero este temor, el temor al tiempo, esta ansiedad que nos produce el tiempo, es porque no estamos viéndolo como la suprema personalidad de Dios. Esto es lo que afirma Kapila Dev en estos versos. ¿Cómo es esto? Como si nosotros vemos al tiempo como la suprema personalidad de Dios, vemos la realidad, porque ver a la suprema personalidad de Dios también significa ver nuestra relación con la suprema personalidad de Dios. Y si entendemos que nuestra relación con la suprema personalidad de Dios no tiene que ver con la relación que el tiempo tiene con nuestros cuerpos materiales, sino que tiene que ver con la relación que Krishna tiene con nosotros como almas espirituales. Los cuerpos pueden ser que son llevados al ring para pelear con el tiempo, y el tiempo siempre los mata, todos, ya sean buenitos o malos. Todos mueren, devotos, no devotos, buenos devotos, devotos jóvenes, devotos viejos, devotos niños, devotos recién nacidos, gente buena, gente mala. La gente mala quizás dura más, y uno dice qué injusto que es. Hay un montón de consideraciones que uno ve, que uno dice que no puede definir realmente, no puede ni siquiera analizar
cómo complacer este factor tiempo para que no nos afecte. A veces los devotos se asombran o temen o se sienten, ¿cómo se llama?, perturbados por algún acontecimiento del tiempo que no es esperado. Por ejemplo, que algún devoto muera joven. ¿Cómo un devoto murió joven? O que algún devoto muera por algún accidente fatal. Que uno puede preguntarse, ¿pero qué pasó ahí? Krishna no estaba, ¿no? Todos estos análisis que uno hace, toda esta sorpresa que uno tiene, ¿no? Sorpresa, temor, asombro, que uno puede tener ante esos eventos, y estas inclusive dudas que puedan surgir, estas dudas son producto de que nuestra conciencia no está completamente despierta con respecto a la relación con el Señor Supremo. Por eso, porque nosotros, si consideramos que ese era un devoto joven, si eso fue un accidente fatal, si eso era algo que no tenía que ocurrir, estamos pensando simplemente en términos materiales de existencia material. Ese cuerpo no era joven porque el alma no era joven ni vieja, ¿no? El alma era un eterno sirviente del Señor Supremo. Todos estos episodios que nosotros vemos que nos asombran es porque estamos metidos en la novela, y en un sentido separados de la novela real o de la historia real de nuestra relación con Dios. Estamos metidos en la novela del mundo material, estamos en este Mahatatva bajo la influencia del ego falso, y por lo tanto todas estas cosas nos asombran. Por lo tanto, en un sentido, hablar del tiempo y identificar bien cómo salvarnos de este tiempo, cómo salvarnos de este contrincante en este ring que derriba a todos, la única manera, nos arrincona de alguna manera, la única manera de tener shanti, paz, ante este contrincante tan poderoso, es que entendamos nuestra relación con el Señor Supremo. Por lo tanto, en un sentido, el tiempo o analizar el tiempo nos arrincona a entender la fórmula de la paz. Las únicas personas que pueden estar en paz, inclusive con el tiempo, ¿no?, son las personas que tienen conciencia del 529 del Bhagavad Gita, Bhaktaranya Gatapasan. Saben de su real posición en este mundo. Hay un verso aquí importante. Dice, la causa, dice aquí, la causa de creer que hay destrucción o fatalidad, no son los acontecimientos que suceden. O sea, es importante, es el punto ese. Nosotros creemos que hay algo fatal, si nosotros consideramos que el tiempo está haciendo algo, una fatalidad, no es que la causa de esa fatalidad es lo que ha sucedido, sino la causa de que nosotros veamos eso como fatal es que nosotros mismos estamos creyéndonos dentro de este sueño. Estamos influidos para algo falso, estamos olvidando nuestra verdadera relación con el Señor Supremo. Pero en cuanto nosotros nos vemos a nosotros como sirvientes del Señor, entonces si hay cuerpos que son abatidos en este ring por el tiempo, sabemos que no son las almas espirituales las que están abatidas, sino que son simplemente las combinaciones de elementos químicos que en este mundo van accionando y reaccionando, y que el tiempo tiene su papel ahí. Esto es duro para entender, para aceptar más que todo, más que entender, cuando uno está bajo la influencia del ego falso. Pero a medida que analizamos más y más el punto del tiempo, y si queremos realmente liberarnos de este temor del tiempo, vemos que la única manera no es escapar de él, sino que entender nuestra verdadera naturaleza. Y esto es un poco lo que Kapila nos comparte, ¿no? En esto nos da estas instrucciones en estos últimos versos
de este capítulo 29. Bien, entonces tenemos dos aspectos lindos para compartir en el próximo encuentro, dos propuestas de reflexión. Una tiene que ver justamente con este asunto del factor tiempo, en el sentido de cuando nos asombramos o asustamos ante el factor tiempo en nuestra vida devocional, ¿cuánto nos hace asombrar o asustar? ¿En qué medida esas cosas nos tocan, nos mueven? Por ejemplo, devotos que mueren jóvenes, accidentes fatales, y entonces analizar de qué manera esa causa del temor o de esa desestabilización mental que nos ocurre por eso tiene que ver con nuestro olvido de la relación con el Señor. Y otro aspecto tendría que ver más que todo con nuestras prácticas devocionales, de qué manera nuestras prácticas devocionales y nuestro respeto por las demás personas o la forma de tratar a las demás entidades vivientes están de alguna manera equilibradas y tienen que ver con un avance legítimo en nuestro servicio devocional. Bueno, hasta aquí entonces la explicación de este capítulo 29 del canto 3 del Srimad Bhagavatam. El señor Kapila explica el servicio devocional. Los esperamos en nuestro próximo encuentro online. Muchas gracias. Hare Krishna. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Pahi Mam. Krishna, Krishna.